Hola amigos de A un Paso de Llegar. Esta noche nos encontramos con un crack que ha jugado en diferentes modalidades de fútbol y se ha destacado en todas las que yo personalmente también te he visto jugar, como a Lupe, el invitado anterior. Este, yo lo conozco un poco más porque últimamente compartimos cancha entrenando y platicábamos que antes decíamos no quiero entrenar y ahora hasta pagamos por ir a entrenar. Recordar esos momentos también a mí me gusta un montón todos los días y yo veo también cómo disfrutas el entrenar. Entonces, con ustedes está Jesús Lara, es salmantino igual que yo, entonces él nos contará su historia y bienvenido, crack. Sí, muchas gracias Julio, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento y un poquito nervioso. Ya había perdido el feeling de estar ante las cámaras y todo eso. No, todo bien, todo bien. Yo también con Lupe el otro día estaba bien nervioso y ahorita estoy un poco más tranquilo, pero no, Relax. vas a ver que sí. Lo bueno es que tienes yo ya más o menos vi tu historia y tienes Ajá. una historia muy buena, entonces lo importante es eso. Sí, sí, sí. Comenzamos entonces platicando contigo. Te contaba que más o menos el inicio del canal va a ser pues tu historia futbolística. Ajá. ¿Cómo empezó se podría decir, tu pasión por el fútbol? Ujú. ¿Cómo comenzó? Fíjate, estuvo muy cagado. Yo no sabía que me gustaba jugar fútbol, ¿sabes? Yo recuerdo que yo iba en la primaria, iba como en tercero o cuarto de primaria. Y uno de mis primos estaba en un equipo de fútbol aquí en Salamanca, un equipo que se llamaba Zorros. Ya sabes, un señor que dijo, yo voy a armar un equipo que no sabía, creo yo, que no estaba preparado para ser entrenador, pero como todo, ¿no? Tenía la intención y quería apoyar y quería niños. Y mi primo me invitó a mí y a mi hermano. Entonces mi mamá me empezó a llevar a entrenar acá por el Ecoparque. Sí. Teníamos 9 años. Y me di cuenta que no era malo, o sea, era buen jugador, tenía ¿De qué cositas. empezaste? A mí me gustaba jugar de medio. Me gustaba jugar en el centro, pero ese señor me dijo, no, tú eres delantero, porque era rapidito. Entonces era rapidito y hacía goles. O sea, ¿tu posición más fuerte si consideras que es arriba o...? Porque yo te recuerdo de extremo por Ajá. derecha y te he visto arriba en Sí, ambas sí, sí. posiciones, pero no sé cuál te consideras más bueno. Fíjate que yo hasta el día de hoy, yo tengo esa duda. Yo donde más cómodo me siento es atrás del 9, de media punta. Pero también debido a las circunstancias que fueron pasando en el fútbol, de repente era bajito para ser 9. Sí. Era bajito para ser delantero, entonces me abrían hacia la banda. Y al día de hoy, o sea, como profesional jugué de delantero, de media punta y de volante o extremo por fuera. También de interiores, cuando se empezó a usar el 5-3-2, el 4-3-3, ya jugaba de interior también. Y ahora en la talacha de repente hasta de lateral. Y justo hace poquito me pasó que el profe Manuel Barrera es la persona que a mí me lleva a Cruz Azul. Sí. Ahorita está con nosotros acá en San Martín. Uh-huh. Y en San Martín ya me habían puesto de lateral, pero él no me había visto. Sí. Y cuando le dijeron, no, pongan a Larita de lateral, me puso él 1 o 2 partidos y me dijo, bueno, Larita, no conocía esa faceta tuya. Yo le dije, no, profe, pues yo donde me pongan, pues yo trato de hacerle. No, y es que sí vas como aprendiendo, ¿no? Vas Sí, claro. todos los días, entrenas y vas viendo a lateral y dices, por aquí puedo jugar y tengo estas Sí. características. Sí, claro. Y yo me quedé con una duda porque yo le dije al profe, la neta, yo me quedé con una duda. A ver, usted que él duró muchos años en el fútbol. Obviamente ahorita ya es grande, ya pasó, pero en su etapa fue una persona muy pesada en el fútbol. Sí. Y yo le dije, yo tengo una duda. Si yo hubiera jugado siempre como media punta, si yo me hubiera aferrado a que ni madre, yo soy media punta, a lo mejor me hubiera hecho mejor a que si de repente de volante, luego por izquierda, luego por derecha, luego de interior. Entonces le dije, aprendí a jugar en más posiciones, pero siento que no me especialicé en ninguna. En ninguna. Y él me dice, no, güey, al contrario, yo creo que eso te ayudó, por eso jugaste lo que jugaste, porque Sí. a lo mejor tenían esa facilidad y al técnico le quitabas un problema de encima. Y por ejemplo, tú, ¿cuál fue el primer club que fue el cambio así como de escuelita? Me refiero de que entrenar 2 días. Ajá. ¿Cómo llegaste al primer club formal? O sea, Ajá. ¿cómo llegaste? ¿Por visorías? O... Sí, fueron unas visorías que hicieron aquí en Salamanca.
Tío, yo jugaba en esa escuelita de zorros y estaba medio cambiándome a la escuela de un amigo de ahí de la familia que se llama Don Alfredo. Él tiene un equipo que se llamaba Linces. No, sí, yo también jugué ahí en la ¿Tú jugaste Luz. con Don Alfredo? Sí, yo también jugué con Don Alfredo. Ajá. Y sí me acuerdo que contaba mucho de ti. O Sí. sea, Don Alfredo. Sí, estuvo muy chistoso porque nunca pude jugar un torneo completo con ellos, pero justo hubo unas visorías que venían de Necaxa y iban a hacer un partido amistoso Necaxa contra Linces. Sí. Y Don Alfredo me invitó, me dice, vente Larita, para que te vean y así, ¿sabes? O sea, Sí, pues sí. y fui y en la primera, ¿sabes? O sea, tuve mucha suerte. En aquel entonces vinieron de visores, era Jorge Grifa, Sí, tiene un no. argentino, tiene poquito que por ahí acaba de fallecer, y Mario Cesarini. Sí. Y ellos fueron los que me llevaron a Necaxa, que fue el primer club al que yo llegué. ¿Y ahí cómo llegaste o cómo fue la situación? Digo porque, mira, Sí, también el canal es para los jóvenes que van a hacer claro. visorías, qué es a lo que se van a enfrentar, Sí, más sí, o sí. menos, qué es lo que tú te enfrentaste en ese momento. Ajá. Mira, antes de yo ir a Necaxa, en Necaxa salió todo bien. Dicen por ahí que cuando te toca, ni aunque te quites. Porque también me tocó ir a otras de Pachuca y así donde tú sabes que hay filtros. O sea, Sí, pasas pues sí. una visoría, juegas hoy, mañana vuelves a jugar y luego Sí. otra vez y al final si no te escogen, si no corriste con suerte porque no es fácil. Sí, es O sea, complicado. claro, en una visoría hay 100 personas y tú juegas con 10 personas que a lo mejor no conoces o nunca habías jugado con ellas. Entonces a veces no te dan la pelota, no sabes lo que vas a hacer. No, y a veces hay unas visorías que te tocan así de que eres con un equipo que domina completamente al otro equipo así y pues ni la tocas o no sé. Exacto. En las visorías pasan de todo, pues. Sí, sí, sí. Pero Sí, es un tema complicado. Yo en Necaxa corrí con suerte, me fue bien. Me citaron así como de tal fecha, era un 7 de junio, de julio, no recuerdo, te presentas. Mis papás y yo confundimos la fecha en ese entonces. O sea, llegamos a donde nos citaron y no había nadie. Yo ya me había despedido de todos mis amigos en la secundaria y No, todo. sí. Y al día siguiente que regreso, ¿qué pedo, no? ¿Qué te ibas a ir? ¿No sé, te fuiste en secundaria? Ajá, estaba en segundo de secundaria cuando me fui a Aguascalientes. Y ya no me fui esa vez y ya cuando ya se llegó la fecha, pues me fui para allá. Y a mí en toda mi carrera me pasaron cosas muy chistosas. O sea, yo llegué un lunes, ponle a Aguascalientes Sí. con mi papá y me deja en el entrenamiento y así. Y al martes, al día siguiente, termino yo de entrenar y me dice, bueno, pues ya me voy, ya me regreso. Se iba a regresar en camión y así. Y él todavía no llegaba aquí a Salamanca y yo ya le había marcado a mi mamá así llorando. No, ya me quiero regresar y así. ¿Cuántos años tenías en ese Tenía tiempo? 14 años. Y mi mamá me decía, tu papá todavía ni llega, dice, o sea, y tú ya te quieres regresar. Ya no, sí, es que ya me siento solo y acá. ¿Y cuántos días estuviste? ¿Cuántos qué, verdad? O sea, ¿cuántos días estuviste como de visorías a la transición de Cuan- ya estás adentro de un equipo como Ajá. tal? ¿Qué ¿Cuánto crees estás? que yo corrí con mucha suerte? Yo, en cuanto yo llegué a Necaxa, en aquel entonces era Eric Solís, Sí. de aquí de Salamanca, el lagarto le dicen. El lagarto y yo íbamos directo a Casa Club. O sea, ya era... Quedarse. Sí, por eso fue mi papá para buscarme escuela. Y luego cambias a qué otro club. Después de Necaxa, yo estuve ahí un año aproximadamente y fue cuando conozco al profe Manuel Barrera, a Sí. su hijo. Él trabajaba en Necaxa, era preparador físico. Sí. Y él me dice, ¿sabes qué, Larita? El equipo iba mal, Necaxa iba mal. Y obviamente todo fuerzas básicas, todo un club depende de los resultados del primer De equipo. primer equipo. Me dice, güey, aquí la neta van a descender. O sea, necesitamos movernos. Y él me invitó a un proyecto que se llamaba Centro de Formación... Centro de Formación para Campeones, porque era Senfoca, ahí en el Ajusco. Me dice, vente, güey, mi papá después va a agarrar algo y te vamos a acomodar. Entonces me fui, la neta estuve picando piedra como 3, 4 meses sin equipo. Y pero Barrera siempre, o sea, siempre nos ayudó, siempre estuvo al pendiente de nosotros. Hasta que después de tiempo llegamos a Cruz Azul. Como yo llegué a Cruz Azul a los 16 años. O sea, sí estuve un ratito, como medio año, un año casi, medio vagando entre... estuvimos una segunda de la Policía Federal. Y por ejemplo, ¿nunca pensaste dejar el fútbol o algo así en ese tiempo? ¿O dijiste, bueno, fue un... Cuando más lo pensé fue en cuanto llegué a Necaxa. O sea, fue esa etapa en la que yo le decía a mi mamá, ya me quiero regresar. El mismo día que se regresó mi papá, varios de mis tíos y primos de, ¿qué onda? Ya estás allá, pues rífate, quédate un tiempo y así. No me acuerdo exactamente cuánto tiempo pasó, por ahí una semana, 2 semanas, que hubo un momento en el que yo dije, no, ya, listo. Hablé con la gente del club, que me quería ir. Y varios jugadores, ¿sabes? De aquí de Salamanca nos fuimos unos 12, 15 chavos
pero los demás sí les tocó rentar una casa allá. Sí. Entonces me dijeron así como de, vente, güey, pues acá hablas ahí con tus papás o algo. Y cuando yo llego con el señor, yo le dije, no, señor, es que yo ya me voy a regresar y quería ver si me podía ayudar para hablar yo con mis papás y platicarles para que vinieran por mí. Y el señor, fíjate que se portó a toda madre, me dice, güey, o sea, él sabía la oportunidad que yo me iba a perder si yo me regresaba. Entonces me dijo, quédate aquí, o sea, quédate con tus amigos para que no estés solo. Y es que, ¿sabes qué? Es bien diferente ahorita como era antes, o sea, Sí, porque ahorita hay más tecnología claro. para Sí, comunicarte sí, y sí. que ya ven que juegas y hay Ajá. transmisiones y sabes cómo es la situación, o sea, pues antes No había no nada de había eso. tanto como Hasta ese. el simple hecho de trasladarse, o sea, antes, obviamente nosotros no teníamos capacidad económica fuerte, entonces era así como de, pues flaco, cuando puedas vienes y si no, pues ahí aguántate todo el año, ¿no? Prácticamente. Y ahorita tú sabes de que, pues hay el BlaBlaCar, de que, pues puedes hacer videollamada con tus papás todos los días No, y sí. eso suma, eso cuenta. No, y aparte no sé también en esos tiempos qué tanto interés había por invertirle a los jugadores jóvenes y ese Sí, tipo de sí, cosas, sí, ¿sabes? Ahorita ya se sabe que la cantera hay que invertirle para que jueguen, claro. pero antes no sé en el club que estabas si se le invertía, si te apoyaban o no, ese tipo de cosas. Ajá. Pero por ejemplo, entonces tú llegas a Cruz Azul, cómo es llegar a una ciudad como Ciudad de México para ti, por Mm. ejemplo? Fíjate que, o sea, es un cambio muy grande de estar en Necaxa, digo, no de mérito a ningún club, pero de estar en Necaxa y llegar a Cruz Azul es algo, es muy distinto. Entonces tú llegas desde que llegas a la Noria y ves a los Sí, jugadores que sí. entrenaban en ese entonces, yo recuerdo mucho que estaba el Chaco Jiménez, o sea, era un jugador importante. No, y es que, ¿sabes qué? Yo lo dejé para el podcast, pero yo, o sea, como que revisé más o menos dónde has jugado y ese tipo de cosas, Ajá. y he visto que te has cambiado de ciudades así como Sí, de... no, estuve para todos No, o lados. sea, como de estar en la ciudad con más calor en todo el país, Ujú. casi casi a estar en la ciudad, a estar en el mar y todo ese tipo de cosas. Sí, Vi que, o sea, es a lo que voy también de cómo es cambiarte completamente de vida, porque también a mí me ha tocado cambiarme de ciudades, pero yo sí he visto ajá. que tú has tenido cambios así rotundos Bien de... drásticos. Sí. Llegas... Estuve en Hermosillo, Sonora, y después estuve en Mérida, Yucatán. No, sí. Así de... Y a Hermosillo me fui en el coche con mi hermano. No, O sea, es que, estuve en un viaje bien no, largo es que esas son y... las aventuras que Sí, te da el fútbol. sí, digo... Es lo que pasa, ¿sabes? A veces no es que si llega, no, las aventuras que te pasan así de que tenía la visoría y Ajá. tenía que llegar temprano y no llegué y ya después, Y pasan un ¿sabes? chorro de O cosas. sea, es Ese un viaje montón. a Hermosillo estuvo delicado, bro. Fui con mi hermano y pasaron cosas ahí chistosas. Que ya No, al ratito y te puedo contar una anécdota que me pasó con él. Digo, es mi hermano y nos queremos un chingo y hemos hecho un chingo de cosas juntos. Pero sí, el viaje estuvo cagado. no, no. Y luego, por ejemplo, llegas a Cruz Azul, Ajá. a una ciudad grande. ¿Cómo fue tu etapa en Cruz Azul? Porque también fue tu equipo donde debutaste, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Cómo Sí, fue tu etapa en Cruz Azul así? Cuéntame qué es Cruz Azul, qué jugadores conociste, cómo es, cómo es vivir en Ciudad de México, cuéntame todo ese tipo de cosas. sí, es difícil adaptarse a la Ciudad de México. Antes de llegar a Cruz Azul, yo ya vivía en la Ciudad de México porque estaba en un equipo de la Policía Federal. Entonces ya vivíamos allá, ya sabíamos lo que era viajar en metro, lo que era agarrar los Sí, camioncitos, las combis, los mototaxis, todo lo que hay allá. Y cuando llego a Cruz Azul, ya no me tenía que trasladar tanto en transporte porque pues tenía una casa club que prácticamente caminabas 10 minutos, 15 minutos y sí, llegabas al club. Pero ahí también corrí con mucha suerte porque en cuanto nos ven, en el equipo de la Policía Federal yo estaba con el profe Barrera. sí. Entonces, y todavía a la fecha lo sigo hablando con él. Me dice, es que ustedes llegaron a Cruz Azul y marcaban mucha diferencia porque estaban muy bien Sí, preparados. pues sí. O sea, estaban muy bien entrenados. Y en Cruz Azul en cuanto nos ven, a mí también me dijo, no, tú ya estás, ya te quedas, ¿Y así. a qué categoría llegaste? A la sub-17 con 16 años. O sea, estuve un año antes en la 17. En ese tiempo el formato para llegar a Primera División, como era en un club, por ejemplo. En ese entonces era fuerzas básicas, le llamaban quinta, cuarta, me parece. Después era, Que eran como por edades, ¿no? Así ajá, por que, edades. ¿tú qué año eres? Yo soy del 94. Jugabas con los 94. Ajá. No, llegué a la 17 de los 93. Y yo estaba como un año Pero en ese antes. tiempo había como 94, no era que 15 o así era jugar los No, era 90. sub-17, Y si sub-20. brincabas a la 17, ¿no? Ajá, Porque yo sí me acuerdo que yo estaba en la 15 ajá.
Y me acuerdo que brincar a la 17 era complicado. Sí, sí, Y sí. luego brincar a la 17 Porque había 2 años de diferencia, y ¿no? brincar a la 17 a la 20 era bien difícil. Sí. O sea, el que brincaba era bien difícil. Porque ahí había 3 años de Y diferencia. había 3 años de diferencia y todo ese tipo de Sí, cosas. sí. Pero también cambiaron los formatos, ¿no? En ese Ajá. tiempo, yo sí me acuerdo que había como terceras, cuartas, quintas y 7. Ajá. ¿A ti qué te tocó entonces? 17. Yo llego a la 17, juego 2 años en 17 y cuando me toca brincar a la 20, yo empiezo a entrenar con primer equipo. De la 17 a la 20, de la 17 brincaste a primer equipo. Ajá. No recuerdo exactamente si estuve algún ratito con la 20, sí debí de haber estado, pero casi prácticamente toda mi etapa en la 20 yo la pasé entrenando con primer equipo, pero Sí. bajaba a jugar con la 20. 20. Sí, sí iba a los partidos con la 20. ¿Cuántos jugadores aceptaban en ese tiempo? No, el Eran embudo 18, eran sí. los 18, ¿no? Y 11 en cancha y 7 en Ajá. cambios. Es que se han cambiado los formatos y muchas cosas. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, ahí en Cruz Azul fue cuando dijiste, sí puedo jugar primera división. Sí. ¿O en qué momento fue cuando dijiste, sí puedo debutar? Yo creo O más bien el que... debut. ¿Cuándo? Sí, sí. En la 17 el primer año no me fue tan bien, pero era un año más chico, entonces tenía como ahí media un poquito de pauta. En el segundo año me fue bien con el profe Mesa, el hijo del Ojitos Mesa, él me Sí. tenía en la sub-17. Yo creo que ahí fue donde... No, hasta que empiezas a entrenar con el primer equipo te das cuenta. O sea, yo me di cuenta porque empiezas a ver a los jugadores. No es lo mismo, siempre hablamos con Lupe Sí. de que no es lo mismo entrenar en primera división que entrenar con chavos Sí. o entrenar en otro lugar. O sea, en primera división realmente te das cuenta de que a veces un choque... No. A mí me tocó chocar con Amaranto Perea una vez y me mandó a roncar así 3 metros así. No, y aparte ves que los balones los tienen así infladitos perfectos. Exactos, ajá. O sea que si le pegas muy así que se va mucho, te rebota la bola. Sí. Pues sí es porque ¿sabes? O sea, tienes Sí, que claro. estar y los de primera división son muy buenos, pues. Sí, no hay mucha calidad. Justo con Lupe igual decía, es que en primera división, como delantero, no te podías botar y no quedarte con la pelota. O sea, sí o sí la tenías que agarrar la pelota. Te la tiraran como te la tiraran. Y a veces se aventaban unos pases con una fuerza impresionante que tú tenías que aprender a ponerle el pie para que se quedara contigo la pelota porque la exigencia sí. era fuerte. No, sí, es complicado. Sí, los equipos de primera división sí es otra cosa. Aparte la técnica, la táctica, porque Sí. todos te encierran y todo ese tipo de Sí, cosas. sí. Y por ejemplo, entonces, llegas a 17, tu segundo año te va bien. ¿Qué pasa contigo? Haz de cuenta que me va bien el segundo año y subíamos a la 20, y la 20 tenía que ir a jugar un torneo Holanda. Sí. Entonces a mí me invitan, ya fui a jugar el torneo Holanda y regresando de Holanda también me fue muy bien. Allá perdimos una final contra el Santos de Brasil, la perdimos en penales para variar, como Cruz Azul. Y llego del torneo de Holanda y en ese entonces recién iniciaba el Facebook más o menos y Sí. yo no tenía internet en mi casa. Y recuerdo muy bien que esa vez estaba en casa de una amiga. Estábamos ahí platicando y así. Y le dijo, oye, ¿me das chance de meterme a mi Facebook? Sí. Y ya me dice, no, pues que Simón. Y ya me meto y yo tenía un mensaje del profe Mesa así de como de... Él me decía Chaparro. O sea que, por ejemplo, en primera división, cuando te convocan, ¿te mandan un mensaje o qué? Esa vez me mandó un mensaje por Facebook el profe Mesa como que... No sé si no tenía otra manera de contactarme, no recuerdo, pero recuerdo exacto que fue un mensaje en Facebook que me decía, Chaparro, ya necesito que te vengas porque te vas a presentar a hacer pretemporada con el primer equipo. Y cuando yo lo vi, me di cuenta que era un día antes o 2 días antes, o sea, no lo vi en el momento. Sí. Entonces le contesté bien apuradísimo, de profe, no había visto su mensaje, sí me regreso, ¿qué onda? Y él me pone así, como, no, ya no. Dijo el profe Pinto que estabas cansado del torneo y que mejor te esperes. ¿Y en ese torneo te fue bien o qué? Sí, en Holanda nos fue muy bien. O sea, me fue bien en lo Pero personal y en personalmente. lo colectivo. Lamentablemente no ganamos, pero nos fue bien. ¿Y qué crees que se debe a que te fue bien en ese torneo? ¿Cómo te sentías en ese tiempo? En ese momento, pues, ¿recuerdas a Larita de Sí, cómo yo te sentías? creo que tenía mucha inspiración. O sea, tenía muchas ganas de trascender. Entonces era como de que lo deseas tanto que se te empieza a dar. Por eso yo creo que me fue bien, o sea, nos fue bien ahí. Y ya después me agüité obviamente porque yo dije, no, me vale más que esté cansado, yo quiero ir a hacer la pretemporada con el primer equipo porque eso no te lo dicen cada 8 días. Hasta que ya se acomodaron las cosas, descansé mis vacaciones que nos habían dado, regresando ocuparon jugadores. Tú sabes que para ir al primer equipo Sí. les tiene que hacer falta jugadores para que te digan.
ocupo un medio, un delantero. Ah, pues Sí, está pues sí. este. Y ahí es la manera de No, pues. llegar. Y por ejemplo, ¿cuál fue el primer jugador que le pediste foto cuando llegaste a...? Ah, el Chaco Jiménez. Sí, todavía la tengo ahí. Esto es muy cagado porque cuando yo debuto en Copa MX y en Liga MX, yo entro por el Chaco las dos veces. Y en Copa MX a mí me tocó concentrar con el Chaco Jiménez. Y él me decía una noche antes, no, que vas a entrar por mí, que sabe qué, y que te va a ir bien y vas a meter gol y así. Y en mi debut de Copa yo debuté con gol y asistencia. ¿Sí? Sí, sí, ¿Contra no quién? te salía todo. En Copa fue contra Toros Neza. Es que la Copa antes sí te tiraba paro como jugador, Sí, ¿verdad? claro, sí, 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 muchísimo. Obviamente cuando eres de los que jugaban en primera división te castraba, pero cuando eras de los que estabas esperando una oportunidad, Sí, sí te tiraba era, paro, sí, la neta. sí, te abría las Sí, puertas. siento que sí es de las cosas que se equivocó. O sea, el formato de Copa MX sí te daba la esperanza como jugador Ajá, de que decías, pues a lo mejor ahí entras, ¿sabes? En el sí, 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 paquetito de que no hubo un buen partido de primera división y se están preparando para ir a otro torneo. claro. Entras, pero pues... Entonces, en Cruz Azul, después regresas de ese torneo y te llaman a primera división para hacer la pretemporada y te cuentan esta situación de que estabas cansado. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa después? Sí, tomé mis vacaciones y regreso a entrenar con la 20. Me empecé a hacer pretemporada con la 20. No recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó, por ahí 1 o 2 semanas, que te digo, ocupaban un jugador y dos o tres jugadores ocupaban, me mandan a mí Sí, y me empezó a ir bien. O sea, me fue bien los entrenamientos y todo eso y fue como de que ya no regresé a entrenar con la 20, o sea, ya me quedaba como con el primer equipo y todo. sí. Hice, no me acuerdo si todavía parte de la pretemporada con ellos. Y creo que ese mismo torneo es cuando debuto en Copa MX. En la Copa MX yo debuto a los 18 años, por el 26 de junio más o menos, recuerdo. Era el primer partido de Copa y fue cuando me tocó debutar ahí. ¿Y cómo fue desde tu primer entrenamiento de primera división hasta tu debut, cuánto tiempo pasó más o menos? Porque Yo creo que fue muy rápido. Debe de haber pasado 1 mes o 2 meses más o menos. Tío, la Copa nos ayudó muchísimo. Muchos de mis compañeros debutamos porque estaba la Copa, si no... Por eso ocupaban jugadores, sí. porque tenían que cumplir con los dos torneos. O sea, que cómo fue ese momento, porque ya es una diferencia de jugar con que te vean 10 personas a que te Sí, claro. vean... ¿En dónde ¿En dónde estadio? fue? Ahí en el Estadio Azul. Sí. No, ¿Y es cómo es ese otro. momento de... A ver, ¿cómo fue tu momento de tu debut? Haz de cuenta Desde tu que. mensaje hasta tu debut. Ajá. Nos toca, pues, te digo, nos concentraban en el hotel siempre y me toca estar con el Chaco. Entonces todo era, el Chaco era en aquel entonces el máximo jugador de Cruz Azul. ¿Y por qué te tocó el Chaco? No sé, o sea, todo estuvo muy cagado. No sé si él me pidió porque como que él me estimaba, ¿sabes? Y un día antes él me decía así como, Larita, vas a jugar, que sabe qué, y bla, 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 y así. Yo, no, pues sí, ojalá que sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Y sí, él, antes de terminar el primer tiempo, como a los 35 minutos, 30 y tantos, casi 40, se resiente, entonces pide su cambio. Y Memo Vázquez me habla, Lara, y en cuanto sientes tu nombre, te empieza a temblar todo. Entonces, ya juego, y yo dije, pues vamos, era lo que estaba esperando. ¿De qué entraste? De delantero, ¿Y estaba por jugando quién? de delantero, entré por el Chaco y me tocó jugar de delantero con el Chuletita Orozco. Y la primera jugada que agarro es un saque de banda, me la tiran, recepciono y se me va para afuera. Yo dije, no, me No. quería morir. No. Y lo bueno que fue, o sea, yo iba a acabar el segundo tiempo. Entonces agarré esa pelota y no la volví a tocar y se acabó el primer tiempo. Y fue así como que me dio margen pues, para estabilizarme, para quitarme los nervios, porque entras súper nervioso. Y pues la banda en el medio tiempo te empieza a decir, no, dale, Lara, que sabe qué, te empiezan a mostrar confianza. Ya en el segundo tiempo ya mucho más suelto, metí un gol, puse una asistencia con el Chuletita. Y chido porque, o sea, yo le pongo el pase, la mete y me dice, ven, ven, vente. Y me carga, entonces tengo fotos de él así cargándome y es algo, está muy padre. Y la verdad en ese momento te empieza a cambiar la vida. Pero yo recuerdo que el Chuleta me decía, güey, disfruta, Sí, qué pues sí. chingón, pero esto apenas empieza, o sea, tienes que seguir trabajando. Y conforme pasa el tiempo te das cuenta de que sí es difícil mantenerse. Sí. Es que primera división sí se ocupan muchas cosas que... o sea, otro tipo, muchas cosas que es complicado, pues, pero es también el canal para lo que platicamos, pues, Sí, sí, para que sí. yo, ves que fuera de cámaras te conté,
hay Ajá. que platicar con la gente porque siento que si se disciplina, tiene Sí, claro. pasión y le gustan las cosas, puede lograrlo. Sí, sí, sí. No, eso es un hecho. O sea, si no eres un fenómeno, si no eres Messi, tienes que entrenar. Y no puedes regalar ni un solo día. Por un día que te regales, vas abajo de todos los demás. Porque todos quieren estar. Yo tengo una academia de fútbol aquí en Salamanca. Sí. Y yo les digo a los niños, pues tengo 4 o 5 niños que medianamente juegan bien. Les digo a los niños y a sus papás, porque es difícil convencerlos, les digo, aquí en Salamanca yo creo que hay 20 niños que pudieran tener posibilidades. En Irapuato hay 30, en Celaya hay 50, en León hay 100. Entonces, ¿cuántos equipos de primera división tenemos en Guanajuato? Solo hay uno. Sí. Y yo no estoy seguro cuántos jugadores de Guanajuato hay en León. O sea, debe de haber 1 o 2 o máximo 5 exagerados. Entonces, no te puedes regalar. A mi hijo se lo digo. O sea, tienes que descansar bien, tienes que comer bien, tienes que entrenarte bien, porque no es tan fácil. Todos quieren llegar y la carrera es de resistencia y es bien larga. No, y aparte también disfrutar cada momento, ¿no? Porque pues ya cuando estás fuera de la jugada, o sea, Ajá, pues ya de ser futbolista profesional. sí. Te sales de la burbuja. A mí yo tenía amigos que siempre me decían, el futbolista vive en una burbuja. Y yo no entendía por qué, hasta que estás de este lado. Sí, pues sí. Como futbolista, pues cobras bien, comes bien, estás en buenos hoteles, eh, no te falta nada. O sea, gente de muy alto poder adquisitivo te mira hacia arriba cuando eres futbolista porque dicen, creo Lograste algo que que pocos, muchos pues, o sea, quisieron y que sí, pocos pocos, porque sí, pudieron. sí es complicado llegar a primera división. Sí, 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 la verdad es algo, está muy bonito. En todas las etapas, como tú dices, es disfrutarlo y porque cuando se acaba, antes era, ay, otra vez entrenar y, ay, otra vez pretemporada. A mí me tocaron pretemporadas de 3 sesiones. ¿Sabes? Tenía que entrenar a las 7 de la mañana, a las 12 de la tarde y a las 4 o 5 de la tarde. No, sí. Y yo decía, no, ya basta. Y ahorita, como dices, Sí, pagamos, no, hacemos una vaquita para entrenarnos aquí en el Corona. ¿Y por qué? Porque uno se puede entrenar por su cuenta, pero el estar en un grupo otra vez, el sentir lo que es puede ser lo más parecido a lo que era un vestidor antes y todo eso, no, sí, ya es otro yo tema. también por eso hice el podcast, o sea, porque dije, es que cómo me gustaría transmitirle a la gente o Sí, a los jugadores, porque, o sea, he visto jugadores que han seguido así, de que les gusta el podcast, así le digo, es que ajá, disfruten también ¿cómo se llama? El momento que están pasando y sí, échenle sí, con sí, todo, porque o sea, no sabes en qué momento te cambia la vida claro, completamente de nada a ser alguien ¿sabes? sí, 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 Pero también el podcast es para que te den cuenta ustedes como jugadores lo que han logrado, o sea, porque ajá, también no es poca cosa lo que has logrado tampoco, o sí, sea, sí, claro. pero hilando entonces la historia de tu vida, por ejemplo, Larita, sigues en Cruz Azul, llega tu debut, ¿qué pasa contigo? Sí, yo debuto a los 18 años, me quedo en... Puede ser que en primera división o con el primer equipo yo entrené más o menos 2 o 3 años. Siempre, la mayoría de las veces era entrenar, siempre ahí, pero normalmente jugaba con la 20. Sí, Y lo que tú decías hace ratito, o sea, juegan 11 y salen 7 a banca, son 18 jugadores y siempre concentraban 20, 22. sí. Entonces tú llegabas al estadio y cruzabas los dedos ¿Fueras tú? para que fueras tú el que entrara a banca, porque normalmente ahí salían y te decían, cuando no te avisaban una noche No, antes, y aparte antes era como la lista, ¿no? Así como ajá, la te daban hoja. una lista, ándale, No, la antes hoja de ir esa. al partido era ver la lista de No, esa convocados. pinche hoja. Y tú ibas y... No, a mí, o sea, yo, por ejemplo, yo que jugué 20 y así, me Ujú. tocaba ver que mandaban, o sea, estaba una noche antes esperando que a qué jugador de primera división habían Ajá, ¿quiénes mandado, iban a bajar? a si ibas Exacto. a jugar, si no podías jugar, si al siguiente día te Sí, tocaba entrenar o tenías, no sabías qué ajá, hacer, o sea, no sabías qué hacer porque pues es parte del fútbol, sí, pues, o claro. sea, pero entonces a ti te tocó, bajabas con los de 20. Ajá, a mí me tocó ser de los que bajaba. O sea, una noche antes me avisaban, Lara, vas con la 20 en la cena. O sea, estaba cenando 5 o 6 cuates en una mesa y ya nada más veías que uno de los profes, el auxiliar, se paraba y empezaba a ir a las mesas así de, oye, mañana vas con la 20. Ya no sé Pero tú qué. sí bajabas comprometido o bajabas nomás a No, yo trotar. siempre fui dedicado, o sea, siempre traté de hacerlo lo mejor que pude. O sea, difícilmente yo bajé a hacer caras, creo yo. La neta, a mí, o sea, a mí sí me tocó ver jugadores de primera división Sí, que no, más, no, o sea, bajaban o sea, trotaban mucho y todo eso. ajá, Y había jugadores de primera división cracks que que se salían tiraban a de cabeza. correr como si fuera el Claro. partido de primera división o sea, el Sí, sí, mejor sí. partido de toda la liga, ¿sabes? Sí, sí, Y sí. ahí es cuando notas mucha diferencia de por qué son tan cracks, ¿sabes? Claro. Sí, sí, sí. Pero,
Ahorita que dice eso, yo recuerdo mucho a Torrado. Muchos lo criticaban y de que era malísimo y que era tronco y no hay ningún jugador malo en primera división, eso Sí, es un no. hecho. Pero yo me recuerdo mucho a él porque con Memo Vázquez cuando hacíamos los toritos, hacíamos rondos, eran 3 o 4 rondos y había un rondo que era para los chavos. O sea, Sí, siempre sí. decía, a ver, los chavos en aquel lado. Y varias veces le tocó a Torrado que él iba y se metía al rondo con nosotros y tú esperabas eso, de que cuando le tocara equivocarse a él, No, pues, posiblemente te dijera, no, güey, pásale tú me la diste mal o algo, ¿no? Pero no, él se metía y se tiraba de cabeza. Y yo decía, bueno, pues no, por sí, algo es fue que... seleccionado nacional y fue lo que fue. No, y es que te vas dando cuenta de que tienen algo diferente, ¿sabes? Sí, sí, A mí, sí. por ejemplo, me tocó que entrenaba con Rubens, Ajá. igual, o sea, de que Fenómeno. amante del fútbol así a muerte, que yo Ajá. quería competir siempre en cosas chiquitas, decía, por eso es tan bueno, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es tan buen jugador. Entonces, por ejemplo, seguimos siguiendo tu historia, sigues en Cruz Azul y qué pasa, o cuánto tiempo, en qué momento sales de Cruz Azul. Yo estuve 2 o 3 años y cuando cambian a Memo Vázquez, ¿Cuántos eh, partidos te tocan jugar? yo en Cruz Azul, Copa y Liga entre juntándolos. Copa y Liga, yo creo que debe tener unos 20 partidos, todos de cambio. Bueno, en Copa sí jugué de inicio, de titular, en Copa sí jugué. Nos descalifica Toluca justo en Sí. unos, no me acuerdo si cuartos de final o no calificamos, pero el último partido fue contra Toluca. Y ya pues dije, bueno, pues yo ya me voy para mi casa de vacaciones y así. Fíjate que, perdón, Sí, de las cosas que me intrigaron un montón en las preguntas que me hicieron fue que hablaron de que habías jugado con Champions en Cruz ajá, Azul y varias cosas, o sea, sí, y sí, me sí, sorprende porque hablamos que es jugar un partido internacional, por ejemplo. sí, sí, sí. ¿Jugaste con Cruz Azul? ¿Con quién? Con Cruz Azul jugué Copa y con CACAF. Me tocó ir a Costa Rica, Haití. Yo hice 2 goles en Conca Champions, ahí en Cruz Azul. Sí. O sea, en lo personal en Cruz Azul te fue bien y... Sí, en Cruz Azul yo creo que fue... Ese fue Es mi tu, máximo, ese Cruz fue Azul es mi tu máximo. supera. Sí, es mi top. De ahí me fue bien en Zacatepec, me fue bien en Alebrijes, en Liga de Ascenso, pero Cruz Azul es Cruz Azul. ¿Y Sí. quién te tocó ahí de compañeros en Cruz Azul? A mí me tocó Chaco Jiménez, Teófilo Gutiérrez, era un fenómeno. A mí me encantaba porque tú dices, después empiezas a aprender de táctica y todo Sí. eso. Y yo también recuerdo mucho una jugada que le tiran la pelota a Teófilo de espaldas, él estaba de espaldas, yo me quedé como de 9 y él se botó como media punta. Y de repente, o sea, no estábamos ni cerca y así de espaldas me la tiró a mí así. Y yo ya me había movido antes de que me tirara el balón. Y No, me es dice, que... no, es que tú tienes que saber a dónde voy a tirar yo la pelota. Y yo decía, ay, ¿cómo voy a saber yo eso? Pero después entiendes el por qué. ¿Y quién era ahí por ejemplo, en Cruz Azul, el jefe del grupo? Yo creo que el Chaco, estaba Jesús Corona, estaba Torrado. Y esos tres, Pero bien, pues. sí, bien trabajadores. Corona, todo un profesional. A mí Corona yo lo tengo también muy querido porque pues tú los ves entrenar, los ves calentar, los ves cómo son como persona y todos se tiraban de cabeza. Torrado llegaba 1 hora, 1 y media antes y se metía al gimnasio a estirar. O sea, ahí en el vestidor le hacían burla porque siempre llegaba con su shortcito así como si fuera a Sí. jugar golf, sus tenis y traía su pelota, su fútbol y traía sus ligas. Y entonces, ¿qué pasó, viejito? Que no sé qué. Pero llegaba y se ponía a estirar, se ponía a fortalecer, terminaba el entrenamiento y seguía estirando, seguía fortaleciendo. Y por eso jugó muchos años. No, es que sí. No, y el jugador de primera división se tiene que cuidar ya más Sí, porque ya no son, puede regalar nada. ya no, ya el partido ya es más dinámico y ese tipo de cosas, Ajá. ¿sabes? Por ejemplo, entonces, sales de Cruz Azul, ¿a dónde vas? Yo de Cruz Azul me fui a Zacatepec. En Liga de Ascenso estuve 2 años. ¿Y qué pasa por tu mente, o sea, de salir de un club de primera división y pasar a un club? Bueno, antes de salir de Primera División, yo seguí en Cruz Azul, pero en Liga de Ascenso. Sí. Porque querían que jugara más y que tuviera participación, porque cambiaron a Memo Vázquez y llegó Luis Fernando Tena. Entonces, pues tú sabes que hay movimientos, obviamente él tiene gente en la que confía, le llevan gente, pide gente, y pues los chavos no le interesábamos tanto a Tena como a Memo. Sí. Memo se la juega con los chavos y le gusta Es que tener chavos cada en su cambio equipo. de entrenador como que, dependiendo de la situación en la que vive el club, Sí, ¿no? O sea, que claro. se pone más tenso porque... Sí, sí, sí. Sí, entonces llego a Liga de Ascenso y después venden Liga de Ascenso y me toca jugar en Segunda División. En ese tiempo, Liga de Ascenso, ¿qué era? Era lo que pudiera parecerse un poquito ahorita lo que es expansión, pero con calidad. Sí, sí, había... Sí. Sí, no, en Liga de Ascenso te encontrabas jugadores que
un torneo en ascenso, un torneo en primera división. O sea, jugadores que podían jugar perfectamente en primera división sin problemas. ¿Y el trato a un jugador de Liga de Ascenso cómo era? No es lo mismo ¿Qué que en diferencia primera hay de un trato división. de primera división a una Liga de Sí, en Ascenso? primera división está toda la miel. Allá no te falta nada, pides algo y lo tienes, así al momento. En ascenso baja un poquito Pero o bien. un mucho, pero sigue estando bien. O sea, es buen trato en ascenso, sigues de repente viajando en avión, todo eso, ¿sabes? ¿Y en lo personal te sentías cómodo? O sea, En Cruz Azul y algo a mí no me personalmente, fue tan bien. pero personalmente tú, Larita, te sentías bien, o sea, viviendo una experiencia. Porque fíjate, yo tuve 6 meses que estuve en Zamora, me fui a vivir. Ajá, Y la neta, yo pensé que iba a ser un torneo. O sea, yo iba bien jovencito, pues, o sea, sí, no sí. tenía ni idea de nada. Y yo pensé que iba a ser un torneo donde no, es que irte a Zamora y no sé qué. Y fueron 6 meses gratos para mi vida, o sea, donde yo Ajá, disfruté un montón el fútbol, conocí sí, gente sí. muy buena, o sea, aparte, o sea, conocí gente muy buena. Sí, sí. Para ti, ¿cómo fue estar en liga de ascenso, pues? O Ajá, sea, ahí fue un poquito complicado porque yo creía que iba a seguir en primera división. O sea, uno de repente de chavo se confunde demasiado. sí. Entonces yo creía que yo iba a seguir en primera división y me dicen, vas para ascenso. Y es así como, Pero no me fue bien, o sea, tampoco jugué poco. Eh, Justo ahí me empecé a juntar con la mamá de mis hijos y para sobrellevar eso justo, porque en Hidalgo también es una ciudad chiquita, estaba solo y así. Después venden la liga de ascenso y me quedo en segunda división, jugué 2 torneos me parece, ¿En qué club? igual en Cruz Azul Hidalgo, ahí en Hidalgo. Yo tenía opciones para ir a Costa Rica, me habían invitado, o para ir a Zacatepec ya desde antes, pero ahí estaba el pacto de caballeros, Sí. entonces no me dejaron. Ya hasta después cuando... Creo que todavía no quitan el pacto, pero Zacatepec seguía como teniendo esa oportunidad para mí y ya después me fui para allá 2 años. Sí, Este, ya en Zacatepec, tío, me aviento 2 años con Carlos Gutiérrez, era el entrenador. Él fue auxiliar de Memo Vázquez en Cruz Azul, entonces me el, conocía el y que él me estuvo invita. como de auxiliar o de entrenador en Yucatán. Ajá, él Sí, mismo, ¿verdad? sí, Sí. sí, sí. Sí, yo casi toda mi carrera me la pasé con la misma gente. O Sí, sea, es fue que Memo así es también. Vázquez, Carlos Gutiérrez y Alejandro Pérez, que fue con los que mejor me fue. Era como que el estilo, la idea de juego, el modelo de juego que ellos tenían era como en el que más Se encajaba yo. compartía contigo. Ajá. Es a lo que voy. También el fútbol depende mucho de Sí, estilos, sí, sí, ¿verdad? O sea, claro. de capaz ocupas un extremo por derecha que Ajá. enfrente de De todas, todas, todas y todas. que mande el centro, o ocupas un Ajá. extremo por derecha que mejor la agarren. Sí, sí, No, sí. o sea, el fútbol es muy relativo también, Sí, o sea. claro, sí, es un tema de cosas. Como dices, a lo mejor había profe, a él le gustaba que yo hiciera como que venía y arrancaba al cuadrado y me tiraban la pelota a la esquina. Y hay profes de que no, o sea, ven por la pelota y agárrala y encárame. O agarra la pelota y tira el centro sin encarar. O métete en diagonal para que recibas por el centro y te metas como media punta. O sea, es de gustos como en Sí, todo. sí. Sí. Y por ejemplo, ¿qué pasa después de esa situación Ah, de que vas a... llego en Zacatepec, estuve 2 años ahí. Venden el equipo también, lo quitan. Y como había tenido buenos torneos en Zacatepec, ahí tenía varias opciones. O sea, podía ir a Potros, podía ir a Cimarrones. Y no me acuerdo qué otro equipo tenía chance. Obviamente me fui con el que más pagaba en ese momento. Me fui a Cimarrones y en Cimarrones tampoco me fue bien. O sea, estuve 6 meses y difíciles porque me tocó Mario García, que yo creo que tácticamente para mí es el entrenador que más sabe, o el mejor que me ha tocado Sí. como jugador. Pero era difícil, era una persona muy exigente, una persona que trabajaba 3 horas por sesión, complicado, que te ponía dobles sesiones en todo el torneo, o sea, una vez a la semana tenías doble sesión, entonces era complicado. En Hermosillo a mí no me gustaba el calor, no me gusta el calor No, y para ya cuando nada. estás de este lado, tú como que traes chavitos, dices, no, tenía un montón de razón ese DT, Sí, ¿verdad? claro, sí, sí, la exigencia nunca puede faltar. Yo creo que hay formas también de Sí, no, exigirles. bueno, yo no Más sé. ahora las nuevas generaciones que hay que saber llegarles ahí un poquito. No, y aparte, un vestidor solamente cada quien sabe qué es lo que está pasando Sí, realmente, claro. ¿sabes? Es lo que pasa en el fútbol. Entonces, Cimarrones, y aparte está bien caliente, ¿no? Para Sí, jugar sí. ahí el calor y todo ese No, tipo no de era cosas. impresionante. Teníamos que entrenar a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde. Entonces no tenías vida. Sí, siempre era... Si entrenabas muy temprano tenías que pararte a las 5. Y si entrenabas muy tarde era llegar y acostarte y dormir otra vez. Y cuando había dobles, ¿No venías para nada a Salamanca? en Cimarrones creo que sí no vine nada. Normalmente venía poco cuando eran vacaciones. A mí me encanta Salamanca, me encantaba venir. Sí. Siempre que tenía vacaciones me venía para acá.
O sea, siempre aprovechaba el momento. Pero, o sea, no tenías un partido y te venías a ver a tu familia y así. Por ejemplo, en Cimarrones el partido más cerca que tenía era Celaya y no me convocaron a ese. No. Y sabía el profe, yo sé que lo hizo adrede. Y no me convocó y yo dije, bueno, pues ya ni hablar. Sí. Es que es de las cosas que pasan, ¿no? Que piensan que los futbolistas tienen un montón de libertades y ese Ajá. tipo de cosas, pero, o sea, sí tienes las libertades, pero no eres libre, ¿sabes? Sí, sí, claro. Ya Entrenas, es de pero te cada tienes uno. que estar cuidando, tienes que estar enfocado, aunque no estés tan Sí, sí, sí. enfocado en... Bueno, lo que yo pienso, no tienes que estar cuidándote, llevándote tipo de Sí, cosas. sí, claro, son muchas cosas. Y después de Cimarrones, ¿qué pasa contigo? De Cimarrones estuve 6 meses, tío, no me fue bien. Y dirían por ahí, me caí para arriba y me fui a Veracruz a Primera División. O sea, Memo Vázquez agarra Primera División y un amigo, Carlos Villar, le dijo, oye, ¿sabes qué? Agarró Memo, y que sabe que él se estaba metiendo en el tema de la representación de jugadores. ¿Tú traías representante o cómo te movías? Yo tuve un representante que se acercó conmigo cuando estuve en Cruz Azul en básicas, pero nunca me pudo acomodar en ningún lado. Después ahí mi amigo Carlos me apoyó, o sea, fue el contacto como quien dice, porque él habló con Charlie, se llevaban bien. Sí. Me dijo, ¿sabes qué? Está Lara, ¿cómo ves? Para Veracruz, que sabe qué. Carlos Gutiérrez habla con Memo y dice, no, pues que sí, que Simón, ¿cuánto gana? Y todo eso, y acá lo arreglamos y así. Sí, pues sí. Y me fui 6 meses para Veracruz. Entonces... ¿Y cómo o es sea, vivir en Veracruz? yo como no soy tanto O bueno, de fiesta... ¿cómo es cambiarte, güey? Ajá. Así como de vivir en Cimarrones. Agarrar tus maletas e irte a todo lado. Pero a Veracruz, porque es completamente Sí, diferente. claro. Sí, ¿Cómo sí. es? Es un tema, además, porque en aquel entonces tenía estaba con mis hijos, con la familia. Y obviamente de ir, te digo, yo me fui en coche a Cimarrones, a Hermosillo. Y para regresarme, o sea, un tío fue por el coche para traerse a mis hijos. Y yo me regresé en avión. O sea, esa vez no batallé yo. Ellos hicieron sus maletas, ellos se regresaron en coche hasta Guadalajara, hasta acá. Y yo me fui en avión a México, me parece, con mi amigo, con Carlos. Y ya él me lleva a Veracruz. O sea, eso por todo chido. Y por ejemplo, como jugador, ¿cómo es cambiar de climas? Sí, cuesta. Yo después con el tiempo como que me hice a la idea o entendí que jugar en climas húmedos a mí me costaba mucho trabajo. O sea, como que sentía que tenía más lesiones, me deshidrataba mucho. Y jugar en Veracruz con el calor que hacía y entrenar ahí también era difícil, la humedad que había y todo es complicado. ¿Con qué jugadores estuviste ahí? Ahí en Veracruz me tocó Keco Villalba, Osmar Mares me dijiste. Osmar Mares, Sí. ajá, Oh, sí. Paganini, el portero que llevó a Cruz Azul se me fue ahorita el nombre. ¿Jurado? Jurado, ajá. Oh, Él, sí. cuando yo estuve, él no jugaba tanto y de repente 1 o 2 torneos también le cambió la vida. Es que es lo que pasa en el fútbol, ¿verdad? Sí. De un momento a otro y... Sí, claro, tienes que desistir. Hace todo. poquito, no me acuerdo si fue este fin de semana o el pasado, estaba con el Venado, Venado López, está ahí con nosotros en San Martín. Y salió el tema de Liga de Ascenso de Cruz Azul que él le tocó, Sí. que había un jugador que era mejor que Aquino, que Javier Aquino. Sí. Me decía, no, el volante por derecha era este cuate. Y yo decía, no más. Y Javier Aquino era su banca. Y yo le decía, ¿y luego? Y me dice, no, pues al otro güey le gustaba Sí. la fiesta, le gustaba todo esto. Y Aquino aguantó. Y de repente te vas para arriba. Europa y crack. Yo Sí. sí lo llegué a ver jugar así en el estadio, pues. Ajá. Y bueno, eres muy bueno aquí. Sí, no, buenísimo. Y volvemos a lo mismo, te cambia la vida. Tú estando ahí tienes que aguantar y trabajar bien. Y trabajar bien. Sí, para que estés preparado, porque nunca sabes cuándo te llega la oportunidad. Y cuando llegue, la tienes que agarrar. No, pues sí. Y por ejemplo, en Veracruz, ¿qué? ¿Después qué pasó? En Veracruz estuve 6 meses y justo ponen la regla de que tenía que jugar menores. Sí, Ahí ya. yo fui en contra de todas las reglas. A mí fíjate, me tocó eso porque justamente yo, por ejemplo, juego en segunda Ajá. y meten la liga como de el 20-11, entonces dicen todas las segundas, pues todos los jugadores menos de 20-11, Ajá. pues fuera, o sea, ¿sabes? Sí, sí, sí. Dejaron de existir y tuvieron que buscar segundas, pero así de un día a otro, Ajá. completamente, entonces los formatos cambian. ¿Contigo qué pasó, por ejemplo? Ponen la regla esa y yo ya no era menor. Yo ya... Sí, pues, Y lo primero que me dijo, ¿sabes qué? Con lo que tú cobras, podemos traer 3 menores que te sumen minutos y todo eso. Entonces ya no entro en planes. Memo Vázquez se queda ahí todavía y yo estuve a punto de quedarme a jugar, o sea, no me salía nada, no me salió nada en Liga de Ascenso, hasta que me invitaron a Reynosa. De ahí fui a caer hasta Reynosa, segunda división otra vez. Y otra vez, el cambio al... Sí, otra vez. Entonces, pues, irme en coche, Reynosa es peligroso.
Entonces ahí me fui solo, o sea, me fui solo y ahí le estuve batallando, ahí estuve un año me parece en Reynosa y luego me voy a Lebrijes de Oaxaca otra Pero vez. pues sí te quedan experiencias buenas, ¿no? También Sí, de claro. como todo. Sí, en todos No, y amigo, lados. y también en segunda división hay buenos jugadores. ¿Te tocó algún jugador que digas este era muy bueno? Un amigo tuyo que digas este era muy bueno, un compañero en Reynosa. Digo Sí, porque hay sí, buenos claro. jugadores en Sí, no, todas las en Reynosa en categorías. aquel me tocó el Chabelo. Sí. Yo estuve con el Chabelo en Reynosa y él empezaba a jugar. Aldo Monzoni, o sea, buena banda, o sea. Segunda a mí se me hacía complicado, se me hace complicado. Siento que es una liga donde se corre mucho, donde se pega mucho, y no es tan fácil jugar. O sea, Sí, cuando estás acostumbrado a las canchas de primera división de Liga de Ascenso y sí, llegas a güey. canchas de segunda división, cuesta un poquito. A mí me costó muchísimo. La segunda división a mí me costó mucho. Pero de que hay calidad, hay No, y calidad. aparte también se tiene que estar chocando y Claro. compitiendo y todo ese tipo de Sí, sí, cosas. sí. Por ejemplo, en ese tiempo ya cuando llegaste a segunda a Reynosa, ¿ya era completamente para intentar subir al equipo o era en ese tiempo cómo se manejaba una segunda? Sí, ¿Cómo hacían las... la idea de esa segunda era ascender. El equipo se armó para ascender. Por ahí me acuerdo, creo que llegamos hasta semifinales. No pudimos jugar final, no ascendimos. Pero la idea siempre es seguir en la vitrina, o sea, seguir en el medio, porque pues, nunca sabes cuándo se llega algo más importante. ¿Y después qué pasa con... Después de Reynosa me voy para Lebrijes, porque el entrenador de Reynosa era Alejandro Pérez y se va para Lebrijes y él me invita. Estuvo raro el tema porque el que iba a ir a Lebrijes era Carlos Gutiérrez, el que Sí. tuvimos en Zacatepec, y Alejandro Pérez era su auxiliar en Zacatepec. Entonces a Carlos Gutiérrez no le parece la oferta que le hacían y le dijeron, no, yo no voy, pero pues puede ir Alex. Entonces, en ese inter yo estaba hablando con Alex como su auxiliar y me decía él, no, es que Carlos te quiere, que sí, vente ahorita que le vamos a dar y que sabe qué. Y después él me dice, oye, ¿sabes qué? No va a ir Carlos a Lebrijes. Y yo de, no, pues, puta madre. Y ahora, Pero llegaste de todos modos. ajá, y no, y es que me dice, pero posiblemente voy yo. Yo dije, pues está bien, ¿no, profe? Le digo, ¿y yo sigo entrando en planes con usted o ahí se acaba todo? Me dice, no, Larita, ya sabes que sí, tú te vienes y sabe qué. Y se hizo y me fui para allá con ellos y ese torneo quedamos campeones ahí en Liga de Ascenso. O sea, nos salió todo perfecto. Y podría decirse que los jugadores que llegamos a Lebrijes eran los jugadores que no tenían espacio en otros equipos, o sea, lo que sobrábamos. Y primer lugar, y campeones Es que lo que bien. platicamos que el fútbol es bien relativo, ¿verdad? O Sí. sea, después qué pasa contigo, entonces quedas Quedamos campeón. campeones y llega la pandemia. O sea, empieza el próximo torneo y es cuando llega la pandemia. Y es cuando se arma todo el... No, la pandemia complicó muchas cosas, ¿verdad? Sí, sí, cabrón. Llega la pandemia y quitan la liga de ascenso, La expansión. ya no había ascenso, ya no Además había traían tres descenso. mayores, ¿no? Creo. Ajá, 8 mayores, creo que 8 eran de mayores. 23, 24 años. Todavía de ahí yo alcanzo a jugar 6 meses en Mérida como mayor. No nos va bien en Mérida, nos sacan a la mayoría de los mayores. Me quedo 6 meses sin jugar, que fue cuando empecé a conocer la famosísima talacha. Yo nunca había talachado. Siempre me dediqué al 100% a jugar. Y después de que, oye, que cuánto güey, por venir a jugar acá con la banda y todo eso. Y yo no conocía ese mundo. Fíjate que las preguntas que había hecho para el podcast que me invitaba la gente, yo hay una que que voy a grabar así como para el podcast. Ajá. ¿Hubo en algún momento donde jugaras así fútbol profesional y te dijeran, hey, vente a jugar un partido de fútbol y ahí, no sé? ¿Qué crees ¿O que...? siempre fuiste así como de no? No, yo siempre... En Reynosa me parece que una vez fui a Estados Unidos. Ahí cruzábamos a McAllen y fui una vez, creo, 2 veces. Yo no... O sea, sabía que había banda que lo hacía, pero no sabía por qué lo hacías, ¿eh? O sea, no sabía que también te pagaban, todo No. eso. Entonces, hasta que yo dejo de jugar en Mérida, quedé 6 meses parado y me empezaron me empezaron a invitar. No, pero es bien difícil esa transición, ¿no? Así porque pues, no es como entrenar y te Sí, pones de claro. acuerdo y todos Sí, los sí, días. sí. Y luego, ¿qué pasa entonces de Reynosa? Pues, después de Mérida me quedé parado 6 meses y me voy, de ahí me fui a Gavilanes. O sea, tenía oportunidad de irme a Costa Rica también. Un representante me decía, te voy a llevar a Costa Rica, que sabe qué hay así. Total que el tema del dinero era lo mismo que me daban en Costa Rica que lo que me daban acá en Matamoros. Entonces dije, Sí. no, me quedo en Matamoros porque, pues, para seguir acá. ¿Y cómo todo viví en eso. Matamoros? También es complicado, sí. Pero ahí estuve un año y ya ¿Y después disfrutaste? Sí, siempre traté de disfrutar con lo que había, ¿sabes? O sea, siempre traté de estar bien y de hacer las cosas lo mejor que se pueda. Tampoco nos fue bien en Matamoros y fue como de ahí de Matamoros dije, no, pues ya estuvo. Ya. Ya me regresé aquí a Salamanca y ya llevo
voy para 2 años que estoy acá, entre la escuelita, entre jugando acá todavía. Pero y el las fútbol al 2, 3 máximo, cositas. todavía lo sigues disfrutando Sí, como, claro, sí, yo... como O sea, cuando ahorita pasa. lo que más me gusta es la escuela de fútbol de los niños. Es lo que más me apasiona, lo que más me ilusiona y lo que más tiempo me quita en el sentido de que todo el tiempo estoy pensando, a ver, ¿cómo hago que los niños mejoren? ¿Cómo hago para que entiendan? El tema más grande que tengo es cómo hago para que asistan a todos los entrenamientos y a todos los partidos, porque no pueden regalar nada. O sea, como cualquier escuelita, estamos entrenando 2 días a la semana y no nos alcanzaba. Sí, pues Equipo sí. nuevo, golizas siempre, cada 8 días. Entonces yo dije, no, pues vamos a ver, vamos a entrenar 3. O sea, hubo un momento en el que entramos 4 días a la semana. Hasta ahorita que yo dije, bueno, a ver, como que no hubo los resultados que yo esperaba, porque el niño se desarrolla diferente, Sí, porque hay que tenerle un poquito de paciencia. Entonces ahorita dije, bueno, 3 días otra vez y aparte los niños de hoy en día también juegan en todos lados. sí, no. Ahorita hay como ¿A ti 5 sí te ligas aquí tocó en jugar así Salamanca. como pues, cuadritos y todo ese tipo de cosas? Porque a mí sí me tocaba de que en cualquier canchita sacaban un Ajá. balón y jugaba así Sí, como... sí, claro, Ahí es donde sí. disfrutas un montón. Y es donde aprendes también en la calle. Luego de repente lo que nosotros decimos es que ya la mayoría de los niños les falta calle, o sea, Sí, ya no hacen retas en las calles, ya no están jugando solos. sí, pues, La inseguridad y todo lo que pasa en el país también te condiciona. O sea, sí, yo también, yo con mi hijo, yo difícilmente, lo creo que yo dejas. no dejaría que mi hijo me dijera, ¿puedo ir a jugar fútbol aquí a la vuelta? O sea, ya no lo dejas con la misma confianza. Sí, ya no es igual. Sí, sí, ese Pero- tema ha afectado también mucho. Entonces, mira, terminando entonces tu historia de... Vamos a ponerte a hacer el 11 de jugadores que compartiste cancha o que te marcaron en tu vida o que te dejaron algún consejo, pues. A ver, yo creo en la portería pues, pondría Corona. Voy a poner los que no tendrían ninguna duda y que jugarían siempre, de los que me tocaron. Perea, Amaranto, eh, ¿qué otro central? Fíjate, había un central que no jugó mucho tiempo en primera división, porque a mí siempre me encantó. No sé por qué me encantaba tanto. Fue mi compañero que se llama Manuel Madrid. Él no... Jugaba en Leones Negros, ¿no? Ajá, estuvo en Leones Central, Negros y ganaba todo por arriba. todo por arriba y yo me tenía una acuerdo salida muy buena. yo me acuerdo que jugaba, yo lo vi en Leones Negros porque yo Ajá. también un rato, o sea, yo jugué la central también mucho tiempo Sí, y sí. lo veía y jugaba muy bien ese Manuel Madrid, Sí, jugaba no, con era Leones Negros, muy yo me buen acuerdo. jugador y tuvo por ahí mala fortuna en un partido que le tocó jugar y le pusieron la cruz y listo. De delanteros a Teófilo y al Chaco. Jugar 4-4-2. Por fuera metería Barrera a Pablito. Por el otro lado, a Joao Rojas. Crack, ok, yo a Rojas. Sí, va rapidísimo. Una vez estamos haciendo un interescuadras. A mí me toca quedarme en medio campo en punta. Él estaba de rebotero. Éramos en equipos contrarios. Sale el rechace hasta medio campo y me iba solo contra el portero. O sea, yo ya iba. Nada, desde acá me alcanzó y como si nada me quitó la pelota. De contenciones. También, ¿qué tipo de contención te gusta y cuál te marcó también? O sea, Sí. ¿Qué no es sé. que en ese momento no ponía tanta atención a los contenciones? O uno que Pero digas tú, esa contención me gusta. a mí me gustaba el Aldo Leao de Morelia. Con la etapa que estuvo en Morelia, no sé si a Lupe le haya tocado, era fenómeno. Después cuando llegó a Cruz Azul, me parece que a mí que ya no le fue tan bien. ¿Pero qué tenía? ¿O por qué crees que era fenómeno? me- Porque se me- también Lupe me contó que era fenómeno. Ajá, a mí yo me lo parecía hago que tenía mucha calidad. Tú te das cuenta cuando estás con ellos cómo controlan la pelota, hasta parece que le ponen así florecitas y cuando Sí, dan sí. el pase y cómo va el pase, que no se mueve para nada y todo eso. Entonces, yo creo que metería a él. Yo estuve un tiempo en Pachuca haciendo visorías Sí. y me tocó Herrera, Héctor Herrera. ¿Era un crack o qué? Era también... ¿Pero qué se le veía ya desde niño o qué? Sí, lo mismo, o sea, era un jugador que te agarraba la pelota y te hacía diferencia. Era un jugador que te miraba para allá y te metía el pase acá y te dejaba solo contra el portero. O sea, tenía mucha calidad. Héctor Herrera entonces. No me tocó jugar con él, pero... Estuviste en o el sea, campo lo vi con él. mucho tiempo, ajá. En el campo. Sí. Y los laterales ahí sí tengo un poquito de tema. En Cruz Azul me tocó Rogelio Chávez y me gustaba. Tenía muy buena salida. Tengo un compañero en Zacatepec, se llama Pablito. Era muy buen jugador también. Él se lastimó la rodilla y tuvo que dejar de jugar. Yo creo que pondría a él. Era muy intenso, muy bueno a la marca
y te pasaba de todas. Yo creo que... Y por ejemplo, el DT de tu equipo, que tú dijeras, yo le voy a dar a mi equipo, Ajá. este sabe de fútbol realmente. No el mayor nombre ni nada, Ajá. este es el que sí sabe realmente de fútbol. Que tú digas, o no que sepa de fútbol, pero a mí me marcó. Yo pondría a Memo Vázquez, porque fue el que a mí me debutó, fue el que cuando tenía oportunidad me llevaba. Yo pondría a Memo Vázquez y estuviendo Memo posiblemente yo pudiera jugar aquí o acá. Teniéndome un poquito de fe, a lo mejor yo pudiera estar ahí jugando. No, sí, tocaron buenos jugadores Sí. también. Sí. Es buen 11. Amigos, entraremos a una sección de preguntas. La primera pregunta viene de Francisco Mena. ¿Cuál es tu mayor característica a la hora de jugar? Yo creo que soy muy explosivo. Yo duro poco con la pelota, normalmente me deshago rápido de ella, pero voy otra vez a que me la den. O sea, me gusta el juego muy dinámico. Jugar de primera, máximo 2 toques. Sí. Te hace la misma pregunta él. ¿Crees que hay algún peso al portar la camiseta de Cruz Azul, a ser un equipo grande de México? Sí, es distinto. Yo creo que más que un peso hay una ilusión más grande, una responsabilidad más grande. Y eso mismo te puede condicionar como te puede inspirar o motivar a... ¿Sí es en el equipo que se siente la presión más alta o qué? Yo creo que presión en Veracruz, porque nos estamos jugando el descenso. Fue donde tenías que ganar sí o sí o chao. Sí. ¿Cómo ves al chino? Nos hizo la pregunta. ¿Cuánto mide? Yo Sí. Yo 1.68. Sí. ¿Alguna manera de expresar ese momento tan icónico cuando ganaste la Liga de Expansión? ¿Cuándo qué, perdón? Cuando ganaste la Liga de Expansión. Con Alebrijes. Es que, ¿sabes qué? Tú piensas que la gente no se da cuenta a veces de las cosas, pero mira, gente que ni es a veces de aquí. Sí. Para mí el torneo ese con Alebrijes fue, como te decía hace ratito, o sea, fue un torneo de ensueño. O sea, esos torneos que rara vez se repiten. O sea, fuimos primer lugar. A mí no me fue tan mal. Yo jugando de interior o de volante hice 4 goles, asistencias. Jugué siempre, o sea, siempre inicié, siempre jugué. Entonces, yo recuerdo que se gana y todo, y de repente era así como de... o sea, habías conseguido lo que tanto anhelaste y todo. ¿En qué lugar entraron? A la liguilla en primer lugar. O sea, nos tocó pasar directo a semifinales. El primer lugar pasaba directo a semifinales en ese formato. Sí, entonces... o sea, son de las experiencias más bonitas que ¿Y el trae primer partido que ida y vuelta ganaron o cómo estuvo? El primer partido fue contra Celaya. Acá empatamos y allá también empatamos. Pasamos por la tabla a la semifinal. Y la final fue contra Zacatepec. Aparte, justo le estaba enseñando a mi hijo este domingo los videos de las finales, justo. Porque entras y es un espectáculo muy, muy lindo. Es otro tema estar en una final de ascenso. Yo me imagino en primera división mucho más. No, sí, me imagino. De hecho, nos preguntan que cómo es entrar a un vestidor o sea, cómo entrar del túnel a un estadio, Ajá. cómo es pues estar en lo más íntimo de un vestidor. Sí. De repente caminas 100 metros y de repente Y ver todo el estadio. ¿Cómo es esa situación como futbolista? Sí, no, es impresionante también. Como dices, estás un ratito en el túnel. Obviamente los que van a iniciar, cuando me tocaba iniciar, pues estar en el túnel. Justo también le decía eso a mi hijo, me decía, las cámaras empiezan a pasar así, a grabar a los jugadores. Y le digo, y obviamente uno como jugador aprende a hacer cara de que no pasa nada, pero por dentro pasa todo. O sea, estás nervioso, estás mandándote automensajes de lo voy a hacer bien, yo puedo, voy a encarar, voy a hacer goles, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y vas saliendo del túnel y te ponen la música del himno y es otro tema, se te enchina la piel. ¿Y si crees que a poco las cámaras pongan un poco tenso a veces al jugador para entrar porque no entras tan... Yo creo que no es la cámara en sí, pero es todo, ajá. Es el estadio, es la gente gritando. Si vas de local es un tema, si vas de visitante es otro tema porque te gritan de todo. ¿Cómo es? Las barras, o sea, las en el fútbol porras. mexicano, perdón. En el fútbol mexicano ir de visitante y de local, ¿sí cambia? Sí te condiciona. Yo pensaba que no, cuando no jugaba, porque de repente había comentarios de, es que ¿por qué cuando juegan de visita no lo hacen bien? O ¿por qué cuando juegan de local no lo hacen bien? Y sí hay temas, porque obviamente de local es tu cancha, es tu estadio, tú la conoces, tú entrenas ahí por lo menos una vez a la semana. Ir de visitante es ir a otro clima,
es ir a otra cancha, es estar en otro, con gente que no te apoya, o sea, que no va a alentar tu nombre, que no va a alentar a tu equipo. Entonces sí es distinto. Por eso le dan tanto valor cuando ganas de visita. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál fue, por ejemplo, la visita que te tocó más complicada? Que dijeras, este estadio estaba Yo creo que para jugar, para estar ahí, todo ese tipo de en cosas. ascenso, a ir a Zacatecas. O sea, ir a la altura de Zacatecas era la muerte. Creo que nunca he ganado yo en Zacatecas. Así, por mucho empatábamos ahí. Estaba complicado. Te voy a hacer la siguiente pregunta. La siguiente es de José Carlos Fuentes Díaz. ¿Qué se siente entrar a un vestidor de primera división? También es un orgullo muy grande. O sea, la primera vez que te invitan a estar dentro del vestidor, cambiarte con todos los jugadores, bañarte con todos los jugadores, es otro tema. A lo mejor la gente no sabe, pero tú llegas a un vestidor de primera división y tienes tu ropita dobladita así, planchadita, tus zapatitos limpios. Tú prácticamente llegas con tus cosas de baño, las dejas, te quitas tu ropa, te pones el uniforme y sales, entrenas, regresas al vestidor, tienes una mesita, obviamente hablando de un vestidor de primera división, tienes una mesita Sí, con sí, tus sí, te entiendo. proteínas, con tus creatinas, con tus aminoácidos, con lechitas, con sándwiches, con fruta, con plátanos, manzanas, todo ese tipo de Sí, sí, cosas. sí. Entonces, es estar en la gloria, sí. Sí, ¿no? Rogelio Martínez también nos preguntó, Ajá, porque hay otra faceta que a lo mejor la gente no lo platicamos en ese aspecto, pero jugaste fútbol playero también. ajá. ¿Cómo es el cambio de fútbol normal a fútbol playero? Sí es bien distinto. A mí me invitó Roberto, un profe que yo tuve en Zacatepec y en Alebrijes. Me dice, vente Larita, que sabe qué. Yo pienso que le vas a agarrar porque técnicamente eres buen jugador y así. Y cuando yo voy, o sea, te topas con cosas totalmente diferentes porque tenías que patear con la punta a veces. Y yo decía, ¿cómo vas a patear con la punta si estás descalzo? Si a veces con el zapato duele. Entonces después empiezas a aprender más o menos cómo acomodar los pies, cómo Sí. conducir en la arena. O sea, pues no puedes conducir con el empeine como en el fútbol normal porque se te atora la pelota y te rompes el tobillo. Entonces tienes que ir avanzando, pisándola, ¿La levantándola y técnica todo es eso. completamente diferente o qué? Sí, sí, güey. Es como Rob, tienes que asumir el balón en la tierra, y luego sacarlo y volverlo a asumir, y sacarlo y volverlo a asumir. Y cuando vas a conducir un poquito más rápido, tienes que llevar la pelota en los muslos. ¿Y la O sea, adaptación es complicada o qué? ¿la qué, perdón? La adaptación, o sea, de cambiar. Sí, a mí me costó. O sea, yo estuve 2 meses allá y yo creo que por ahí otros 3, 4 meses lo hubiera agarrado. Pero sí, yo no me sentía para competir en un mundial. ¿No te gustó? Sí me gustó, no me encantó, pero sí fue una experiencia muy padre. Aparte estar en el CAR, llegaban los jugadores del primer equipo de la selección mayor, los inferiores y todo. Entonces, Entonces buena estaba... onda, ¿verdad? O sea, los jugadores. Sí, bien, bien, todos, Todos te se tratan trataban bien. bien, te hablaban, te saludaban. Uno que otro lo conocía, me tocó ver al Piojo allá, Sí, a otro pegador físico que yo tuve en Cimarrones. Entonces, bien, bien, la verdad, muy bien. bueno. Lupao pregunta, ¿cuál fue de tu momento de tu carrera futbolística el que quisiste como flaquear o el momento más difícil y cómo saliste adelante? Ajá. Yo creo que obviamente es dejar de jugar. Si lo más difícil creo yo es dejar de jugar. Y a mí no me costó tanto tan pronto. Yo creo que ahorita es cuando más lo estoy sintiendo, en estos momentos. Cuando me esfuerzo en que alguno de los niños ojalá tuviera la oportunidad de llegar. Sí. Cuando voy a entrenar al Corona con la banda y saber que es volver a sentir un poquito de lo que era esas Lo que era. sensaciones. Entonces, yo creo que es lo más difícil. Y trato de mantenerme ocupado, trato de pensar en que yo puedo tener otra oportunidad ahora de este lado como entrenador. Como O entrenador. sea, yo creo que puede haber la posibilidad. Y si no, que por ahí pudiera aportar algo en la vida de los niños. Con que alguno de los niños, de los que están entrenando ahorita conmigo, llegara, siento que también me haría sentir un poco de lo que sentí en esos momentos. Pues sí, no, sí es complicado a veces ese cambio, pero todo está para bien. Al final del día el Sí. fútbol es para disfrutarlo, también ya estás hasta de portero. Sí, sí. Sí, ya el buen Mauro me dio la confianza. Entonces ahorita lo tengo que poner en mi 11 titular. Sí, ¿verdad? Vamos a armar Sí. entonces el 11 titular fuera del fútbol profesional donde hayas compartido cancha porque es diferente, ¿eh? Sí, claro. Estábamos platicando el otro día de que no, es que los que juegan acá también no creas que es
poca cosa. Sí, Es, sí, le sí. o sea, son unos cracks en todos los momentos. Ajá. ¿Cuál sería el 11 ideal? Y A ver, veámoslo. sí. Entramos en el 11 de jugadores fuera de lo futbolístico que le hayan gustado, haya compartido campo, por qué le gustaban también y cómo jugarías, Larita. Yo creo que el portero pondría a Iván Vázquez. De centrales. Sí, que sea garantía. Sí, que sea garantía. Ajá. Digas, esta es mi defensa en la... Son varios, o sea, hay muy buenos jugadores. Tanto que han estado conmigo, los que tengo ahorita en San Martín son muy buenos jugadores. Aquí en el Bajío está Riestra, está el Chino. O sea, si no quieres que te peguen, pues metes al Potro también para que esté en tu equipo. Y No, es que hay de todo, es que hay de Sí. todo tipo de jugadores, pero obviamente unos Claro. se quedan afuera porque pues nada más tienes que meter a 11 Sí, jugadores. tienes que meter a 11 y es donde te tienes das que meter- cuenta que ser entrenador es Complicado. complicado. Sí. Yo creo que yo metería a Ayala, que está con nosotros ahí en San Martín. El de por izquierda. ¿Quién podría ser por izquierda? Bueno, acá por derecha voy a meter a Kaká. También juega con nosotros en San Martín. Garantía. Bueno. Es de los jugadores que más me gustan. Cuando yo voy a meter a Lalito para pasarme por allá. Yo pocas veces he tenido la oportunidad de jugar con Lalo, pero no tengo duda que es de lo mejor que hay aquí a nivel Fútbol. talacha, sí. Adelante ahorita está con nosotros Diego Jiménez, también siempre me ha encantado. Obviamente me voy a omitir a mí, voy a meter al Chabelo, otro contención, voy a meter al Warner acá. Al Warner. Tengo mis dudas en las otras posiciones, fíjate, como que no venía preparado. De central acá voy a meter al Potro para no tener fallas. Pasa. Sí. Si no, luego me toco de rival y me va a tocar pegarme. ¿Y lateral por izquierda? Lateral por izquierda. ¿Nunca has jugado de extremo por izquierda tú también o qué? Sí, por izquierda también he jugado. Uno que hayas compartido lateral por izquierda que digas, este sí me hace el paro. Voy a meter a Figue, que también está ahí en San Martín. Otro lateral que también es Bebé Figue, le dice. Y de volantes. Yo puedo jugar de volante o de media punta, sin problema. Perfecto. Pero me Ponte voy de a volante omitir. por derecha. Voy a ser el entrenador. Sí, hay bastantes Hay jugadores. bastante, sí. Sí, bastante Se banda quedan muchos que- fuera pues, pero Sí, que hay juegan uno muy que bien. te guste más o menos que digas. Voy a meter por izquierda se me pasó el nombre de este cuate que juega con Jotacha. Moy Carrera. Sí. Y por Moy derecha. Carrera y por derecha. Mete al Venado López. Perfecto. Pensando en que antes era un avión. Ahí está. Perfecto. Ahí más o menos. 4-4-2 para no meternos en problemas. Perfecto, ¿no? Ya Sí. quedó. ¿Y por qué con ese 11 empiezas? ¿Cómo lo ves ahí? Es que ese 11 hay proyectado? muchísima banda muy buena. Sin duda son los que se me vienen primero a la mente también. Sí, yo entiendo. Es difícil ponerse a pensar en todos, pero no me queda ninguna duda. Yo creo que si tuviera que escoger los mejores de mi equipo, con el portero no tengo dudas, con Iván, con Kaká y Diego Jiménez a mí siempre me encantó. O sea, yo lo tuve compañero en Alebrijes y ahorita está empezando a jugar apenas talacha, pero a mí me gusta mucho. Un crack. Sí, yo creo que esos no los cambiaría. Los demás tenemos muchísima banda muy buena, la misma que entrena con nosotros acá. Sí, no, hay muy buenos jugadores. Sí. Pues no pueden jugar todos. Sí, no puedo meter a todos. No, Ya no me van a arreglar talachas después. No, perfecto. Juega. Sí. Entonces cerramos el capítulo con Larita. Opiniones para los jóvenes, para las personas que van empezando en el fútbol, para los chavos que quieren entrar a un club de primera división. Muchos logran el debut que tú sí lograste, jugar con clubes de primera división. ¿Qué les recomiendas a los jóvenes? Yo recomendaría a lo que yo siento hoy en día con los niños que yo tengo en la escuela también, es de entrada les tiene que gustar entrenar. Yo les digo, si no entrenas y si no eres Messi, entonces no hay manera de que llegues. Y hablo de que les gusta entrenar porque yo soy de la idea de que mucha banda que ahorita está en la talacha, sí, o sea, no llegó porque no les gustaba entrenar, o sea, no les gustaba descansar, no les gustaba disciplinarse. Y al final del día es tema de cada uno, o sea, cada uno sabe lo que hace y yo no puedo juzgar a nadie. Pero si quieres llegar y quieres estar ahí, yo entrenaba bien, o sea, yo me cuidaba y no me alcanzó, o sea, me faltó algo. Entonces no puedes regalar nada, tienes que entrenarte bien, tienes que comer bien, tienes que descansar bien, tienes que estar bien en tu vida personal también, o sea, porque los problemas también te condicionan un poco. Entonces es esforzarse y soñarlo y creer que se puede. Uno mismo tiene que creer que se puede, si no está... Sí. Si uno no cree, nadie más lo hará por él.
Entonces... Tenerse fe uno sí, mismo, ¿verdad? Sí, claro. Y también el podcast es para lo mismo, para que la gente se dé cuenta de que puede lograrlo. Sí, o sí se sea, puede. y que hay que disfrutar también en cualquier momento del fútbol porque Sí. las cosas cambian y... Sí, sí, sí. Yo siempre he sido de la idea de que yo nunca fui un nada extraordinario, pero tuve suerte, me preparé y se me dio. Entonces, si yo pude, poco, mucho, lo que haya podido, o sea, cualquier No, persona mucho. que se prepare puede hacerlo sin problema. Otra opinión para un joven que llega a un club o a una ciudad distinta y está nervioso. Sí, primero aguantar. Yo he pensado, en algún momento llegará que yo tenga que hablar con mi hijo, que tenga la oportunidad de irse, es de que él se mentalice a estar un mes. O sea, la primera semana es muy difícil, si te vas chico es muy difícil, la segunda semana es difícil, la tercera semana, ya si pasas la tercera, cuarta semana, estás del otro lado. Pero sí saber de que el llegar a un club es el primer paso de muchos que tienes que dar. Sí. Porque te vas con 13, 14, 15 años, llegas a fuerzas básicas, donde todavía en fuerzas básicas tienes que aventarte 1, 2 o 3 años más, y cada año que pasa el embudo se va haciendo más chiquito, Sí. o sea, cortan jugadores, los niños se van quedando en el camino, y todavía llegando a primera división o llegando a debutar, todavía es más difícil todavía porque obviamente tú empiezas a debutar y empiezas a cobrar más, empiezas a exigir más y la gente te empieza a exigir más a ti también, obviamente. Dejas de ser un chavo, ya te exigen como jugador, ya no es como de, ay, es que no pasa nada porque está chavito, ¿sabes? No, ya tienes que exigirte más. Entonces la competencia es día con día. O sea, todavía llegas seleccionado nacional y te exigen. Ahorita estamos pasando un mal momento en la selección del país y la exigencia está a tope y los jugadores, si no dan resultados, están encima de ellos todo el tiempo. Y por ejemplo, un jugador que debuta como tú, ¿qué le recomiendas que haga para su carrera como un jugador de primera división? Un joven que está Sí, en sí. primera división llega y debuta y Ajá. ¿qué le dirías? Disfruta el momento, Sí, disfruta. primero que nada que disfrute, que sea feliz, que agradezca, que no se olvide de nadie ni de dónde vino, y que no pierda el objetivo, porque es difícil desviarse, porque llegan las mujeres, llegan los coches, llegan las casas, llega el dinero y es difícil no desviarse, o sea, que siga pensando en jugar, en jugar, en jugar, en jugar, en jugar. Mientras uno juegue, todo lo demás llega solo. Pero si dejas de jugar por a lo mejor que, ay, que ya este coche, que ya el otro, Sí, que el sí. dinero y todo eso, sí se desvía uno muy, muy fácil. Entonces, que tengas objetivo claro. Si ya debutó, ahora que sea titular. Que si ya es titular, que sea referente del equipo. Si es referente, ahora que sea seleccionado nacional. Si ya es seleccionado, que se vaya a Europa. O sea, que siempre todas sus metas, que todos sus sueños sean enfocadas al fútbol, al deporte, a jugar. Y por último, para cerrar el programa, como todas las preguntas, si tú pudieras regresar el tiempo, ¿volverías a jugar fútbol? Sí, sí, yo volvería a jugar fútbol, siempre. Yo creo que sí, No, sin sí. duda. Otra cosa, ¿verdad? Sí. No, pues, gracias. Un placer, Larita, haberte tenido aquí en el cuarto de mi casa, porque Sí. pues está Sí, no, todo no. aquí ¿Sabes? bien. Todo bien. Muchas Todo gracias bien a ustedes. y muy bien en tu carrera. Te felicito, la verdad, porque has tenido una carrera importante. A veces el futbolista mexicano vive en una burbuja donde no se da cuenta Sí, sí, lo que realmente está logrando. claro. Entonces yo te felicito en lo personal porque pues yo sé lo complicado que es y a seguir disfrutando el fútbol y de este lado del mundo del fútbol, ¿sabes? Sí, sí, Pero la esencia sigue igual y claro. muchas gracias, hermano. No, muchísimas por gracias a haber venido. ustedes también. Me gustó mucho estar aquí con la Perfecto. banda. Gracias. Sí.